Hola, buenas tardes compañeros. Mi grupo, a continuación, va a exponer la historia de San Pedro de Alcántara. Historia de San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara se encuentra en el extremo occidental del municipio de Marbella, sobre una vega ubicada en una amplia franja costera delimitada por un semicírculo de quebradas sierras que la rodean. Entre estas sierras y laderas discurren tres ríos principales: Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa. Su origen se encuentra en la segunda mitad del siglo XIX, una finca agrícola en la que se construirá un núcleo urbano, con viviendas y servicios y con instalaciones industriales promovidas en base a leyes estatales. En esos años, España sufre un proceso de transformación político y económico que tendrá consecuencias en la organización interna del país, por lo que durante ese siglo se suceden distintas leyes orientadas a favorecer la recuperación y la repoblación de las zonas agrícolas, y así corregir desequilibrios territoriales, demográficos y económicos. De esta manera, y conforme a los beneficios de esta normativa, Manuel Gutiérrez de la Concha e Irigoyen, primer marqués del Duero, adquirió y agrupó las tierras de varios cortijos, muchas de ellas baldías, con el objetivo de crear un poblado aislado ex novo con fines productivos, al tener la intención de promover el cultivo y la molienda de la caña. La planificación del marqués, la llegada de la población con experiencia en trabajos agrícolas, la construcción de obras hidráulicas y la adquisición de innovadoras maquinarias agrícolas y la construcción de fábricas de azúcar convirtieron a San Pedro de Alcántara en un modelo a seguir por otras colonias. Ejemplo del establecimiento agroindustrial y del paisaje moderno y variado que suponía la creación de la colonia fue la granja modelo o escuela de capataces. A partir de las instalaciones de un trapiche anterior, denominado de Guadaiza, tenía como objeto proporcionar especialistas para impulsar el desarrollo agroindustrial, un proyecto pionero en todo el país y que sirvió de campo de experimentación de los últimos adelantos de la mecánica aplicados a la agricultura. En la actual configuración urbana de San Pedro de Alcántara existen huellas de su origen, como es la plaza de la iglesia o el trazado reticular de las calles La Gasca y Pizarro. El trapiche de Guadaiza. En 1827, Juan Bautista Lesseps construye una fábrica de azúcar que sería el primer establecimiento industrial de San Pedro de Alcántara. Sobre las ruinas de estos edificios, Manuel Gutiérrez de la Concha construyó en 1861 la Granja Modelo o Escuela de Capataces en el marco de la colonia agrícola de San Pedro de Alcántara. Esta fue pionera de su clase en todo el país en la especialización de personal especializado, siendo campo de experimentación de los últimos adelantos de la mecánica aplicados a la agricultura. Su reciente restauración ha mantenido la arquitectura tradicional de los inmuebles y restos del acueducto que servía para accionar la maquinaria que molía la caña. Representa la creación modernizada más importante de la colonia. A partir de las instalaciones de un trapiche anterior, se creó la Granja Modelo, pionera de su clase en todo el país, también llamada Escuela de Capataces, con objeto de proporcionar especialistas para impulsar el desarrollo de la colonia, siendo campo de experimentación de los últimos adelantos de la mecánica aplicados a la agricultura. Cortijo Miraflores. Siglo XVIII, situado en pleno centro urbano. La sencillez de su silueta y soberbia fisonomía lo convierten en un magnífico ejemplo de la arquitectura rural de Marbella en el siglo XVIII. Construido como casa de campo en 1706 por don Tomás Francisco Domínguez Godoy. Pronto se habilitaron en el mismo las estancias adecuadas para la instalación de un trapiche de azúcar y de un molino de aceite. Como residencia de sus dueños y fábrica de azúcar, funcionó hasta mediados del siglo XIX, en que se abandona la actividad azucarera, no así el molino de aceite, que funciona hasta los años 70 del siglo XX. El inmueble alberga un patrimonio natural, ejemplo de la importante riqueza medioambiental que atesora el municipio. Podemos disfrutar de dos zonas ajardinadas en las que existen ejemplares plantados a principios del siglo XVII. Destaca una especie poco común y rara,
la cica resoluta, planta de sagú, así como varios tipos de palmeras. Actualmente el inmueble alberga las instalaciones del Centro Cultural Cortijo Miraflores, el Museo de Aceite y la Sala Arqueológica Municipal. El Cable, situado a unos 300 metros del mar, se encuentran los restos de un cargadero marítimo, construido en 1957. Era la estación final de un sistema de transporte mediante vagonetas que permitía embarcar el mineral de hierro extraído de la mina del Peñoncillo. Su actividad concluyó en 1970, finalizando una industria, la minera, que había existido en Marbella desde tiempos inmemoriales. Mina Buenavista. Los restos de este complejo minero forman parte del patrimonio industrial de Marbella. Durante siglos, la relación de la comarca con la minería ha sido muy importante. Desconocemos el papel exacto que la presencia de ricos depósitos mineros tuvieron en la creación de asentamientos fenicios, romanos, musulmanes y cristianos, pero diversas fuentes apuntan a que explotaron a sus minas de cobre, hierro y plomo. El potencial minero de la zona alcanzó su máximo esplendor en el siglo XIX, con la explotación de fructíferas minas de grafito de Benavís y las hierros de Peñocillo, y su beneficio con la creación de las ferrerías del Ángel y la Concepción. En esos años, el plomo se convirtió en el artículo de exportación por excelencia de la minerometalurgia española, llegando a ser fundamental para el equilibrio de la balanza de pagos. Bajo esta coyuntura y conocedores de la abundante presencia de plomo en el paraje conocido como Barranco de las Encinas, en 1836, 3 destacados empresarios de Marbella crearon la sociedad denominada Buenavista, con el objetivo de dar impulso a la extracción del mineral, creando una fábrica y horno de fundición, para lo que contrataron a don Francisco Sala de García, del Real Cuerpo de Minas. Tras las tareas de laboreo y lavado del plomo, el mineral se derretía en una pequeña fundición junto a la mina, pues su bajo punto de fusión permitía la utilización de esta tecnología primaria y sencilla. Pascual Madoz describe que la mina producía diariamente de 16 a 20 galápagos, de 1 quintal cada uno, y que trabajaban 20 personas. En su dilatada producción, la conocida como Mina de los Tres Amigos, tuvo distintos propietarios hasta caer en manos extranjeras, como ocurría con buena parte de los recursos mineros del municipio. El sendero para llegar a los restos de este complejo se encuentran junto al Parque Nahueles. Existe un carril principal que sube por el Pinar y deja otros carriles a derecha e izquierda. A media subida encuentras un poste de dirección con las indicaciones de Mina de Buenavista. En la zona se puede apreciar numerosos pozos y galerías que atestiguan su pasado minero. Manuel Gutiérrez de la Concha e Irigoyen, Marqués del Duero. El origen de San Pedro de Alcántara es el resultado de un ambicioso proyecto puesto en marcha por este ilustre militar y político, que en 1860 creó la colonia agrícola cuyo nombre es un homenaje a su madre, Petra de Alcántara, y a San Pedro de Alcántara, santo extremeño de gran devoción en su familia. La ferrería. En el siglo XIX, Marbella contó con 2 complejos siderúrgicos que situaron a este municipio a la vanguardia de la industria nacional. Los restos de la ferrería La Concepción muestran las huellas de los primeros altos hornos civiles en España. En 1826, Manuel Agustín Heredia, a la cabeza de un grupo de comerciantes malagueños, fundó la sociedad La Concepción para explotar el hierro de la Sierra Blanca. Tras varios ensayos, se impuso como medio de obtención de hierro el método de pudelado, para el que se utilizaba carbón mineral, que, al no existir en la zona, era necesario importar. Esto obligó a desdoblar las instalaciones. En La Concepción se obtendría el hierro de primera fusión mediante hornos que utilizaban carbón vegetal. Después se trasladaba a la ferrería de la Constancia en Málaga, donde se realizarían las labores de afinado o pudelado para convertirlo en hierro útil para todos los usos. La ferrería cerró en 1884. Años antes había cerrado la otra ferrería de Marbella, la del Ángel. Las limitaciones impuestas por el carbón vegetal y la renovación de las siderurgias del norte de España acabaron con esta empresa innovadora y líder del sector siderúrgico español.
Trapiche del Prado. Este inmueble es conocido por su larga historia vinculada a la caña de azúcar. Este cultivo tiene una larga tradición en las costas mediterráneas andaluzas. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, Marbella contó con varios establecimientos destinados a la fabricación de azúcar a partir del cultivo de la caña. El jugo de la caña se extraía al introducirla en un molino o trapiche, movida por la fuerza animal o hidráulica. El actual edificio presenta un estado de avanzada ruina, aunque conserva buena parte de sus estructuras originales, lo que le permite extraer datos precisos sobre su funcionamiento y evolución. A mediados del siglo XIX, la fabricación de azúcar ya no es rentable y la actividad industrial del trapiche se centra en la producción de vino y aguardiente de la mano de don Fernando Álvarez Acosta. La producción de vinos y licores se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX y su cese ha supuesto el declive del edificio y el consecuente estado ruinoso que muestra en la actualidad. El Trapiche del Prado, Trapiche de la Inquisición o Trapiche de Marbella se localiza apenas 2 kilómetros al norte del centro histórico en el paraje conocido como el Chorreadero. La iglesia. En un lugar principal de la plaza de la Colonia, el marqués del Duero ordenó construir la iglesia, terminada en 1866, de estilo colonial. Destaca su fachada, ejemplo notable de torre pórtico. El ingenio azucarero. La creación de esta fábrica de azúcar o ingenio azucarero en 1871 veía a completar el ciclo agroindustrial de la caña de azúcar, es decir, la planificación de las actividades azucareras en su doble aspecto agrícola e industrial. El complejo industrial albergó además unas bodegas y una fábrica de alcohol, La Alcoholera. Muchas gracias por su atención, compañeros. Aquí finaliza nuestra exposición. Hasta luego.